Hola, somos Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga, doctorada en alteraciones del sueño, y yo soy periodista. Os queremos dar la bienvenida a nuestro podcast Con B de Salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B, de bienestar, bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En este podcast vas a encontrar conversaciones con expertos de la salud y el bienestar para ayudarnos a sentir mejor. En nuestro podcast nos encanta hablar para la mujer, porque sí, ya sabéis que con B de salud se escribe con B de bienestar. Nosotros hoy vamos a buscar el bienestar, pero desde un punto de vista cuando aparece la enfermedad, y esa enfermedad le vamos a dar la vuelta a la tortilla y sobre todo vamos a buscar la parte positiva que nos aporta. Sí, porque hay partes positivas aunque creamos que no. En el momento que ya eso tiene un diagnóstico, la vida cambia y todo fluye. Si no, que se lo digan a nuestra invitada de hoy. Ella es naturópata, coach de vida saludable y una artritis reumatoide le cambió la vida, Nuria. Hoy, Mariví, pues hoy hablaremos de una de esas cosas que muchas veces salen en el podcast, que es tener buenos hábitos. ¿Cómo adquirir buenos hábitos? Porque, claro, todas sabemos lo que hay que hacer, pero de ahí a que demos el paso y empecemos a hacerlo, eso ya nos cuesta un poco más. Y yo creo que la invitada de hoy nos va a hacer un poco de coach y nos va a dar ese empujón que a veces nos cuesta para adquirir esos buenos hábitos. Pues hoy tenemos con nosotras a Mónica Mercadal. Gracias por acompañarnos en Con B de Salud. Hola, ¿cómo estáis? Un placer estar aquí con vosotras. Además, Mónica ha dado la casualidad, esto es como si estuviéramos en una partida de billar, hemos hecho carambola, porque hemos ido buscándote, persiguiéndote y resulta que todos los astros se han alineado para que hoy estés con nosotras, porque hace unos días estuvimos hablando con Marta Vergés, resulta que Marta y tú tenéis un proyecto precioso que después si quieres lo podemos hablar, pero es que además estás tan unida a la vida saludable, a los hábitos saludables, lo que decíamos, cómo nos podemos reinventar a partir de cierta edad, cómo una enfermedad, en vez de apagarte, te ha encendido. Tantas cosas que tenemos en estos próximos minutos que además estará muy bien porque tú nos hablarás desde la vivencia, desde tu piel, todas las sensaciones, y Nuria también nos podrá explicar desde su parte de psicología cómo eso puede influir en una persona o negativa o positivamente. Nuria, porque aquí hoy vamos a ver los dos polos. Sí, mira, siempre que decimos el tema de las pastillitas, ¿no? Porque son rápidas, no nos cuestan nada y después cómo podemos hacer este cambio de chip, venga, vamos a implicarnos, vamos a coger esa responsabilidad, que luego cuando lo conseguimos es doble gratificante, ¿no? Porque formamos parte de ese cambio, ¿no? Controlamos un poco nuestra vida también. Mónica, tú eras músico profesional y de repente te diagnosticaron artritis y a partir de ahí cambió todo. Sí, bueno, yo era músico, trabajaba con la música, siempre me ha gustado mucho la música y cuando ya, en los últimos años, cuando yo ya tenía que ir a un concierto o hacer una actuación o ya me subía al escenario, yo veía que mis manos estaban muy doloridas y entonces un día de repente, a lo mejor de las manos pasaba al hombro. Del hombro al día siguiente se me iba ese dolor que era inhumano y bajaba la rodilla. Y vi cómo el dolor empezaba a emigrar por diferentes partes de mi cuerpo. Yo, claro, al principio no daba crédito. Yo pensaba, me decía a mí misma, a ver, te has caído, has hecho un movimiento raro. O sea, yo intentaba entender la parte lógica de ese dolor, pero no aparecía. Y ahí es donde yo voy a parar a un reumatólogo y empiezo a hacer pruebas. Sí que es cierto que hasta que no viene el diagnóstico de la artritis reumatoide pasa un tiempo, porque hay que entender ese dolor, o sea, y hay que buscar la raíz de ese dolor. Y bueno, y al final me dijeron, bueno, bienvenida a las enfermedades reumatológicas, tienes artritis reumatoide. Y ahí es donde, bueno, yo tuve un bajoncito importante. Primero no sabía lo que era la artritis reumatoide, no sabía lo que era una enfermedad autoinmune. Obviamente cuando salí de esa consulta hice algo que no hay que hacer, pero que casi todos hacemos, que es googlear artritis reumatoide o enfermedad autoinmune. Y bueno, y tuve un bajoncito de 24 horas porque sabía que tenía por delante de mí un diagnóstico, un camino, unos brotes de dolor que no sabía cuánto se alargarían y bueno, y un proceso complicado. Pero creo que lo supe gestionar. Yo creo que activé en mí
o sea, lloré mucho las primeras 24 horas, porque yo pensaba, ostras, no tienes todavía los 40, yo tengo muchos sueños, como me han dicho que mis manos ahora van a empezar a deformar. Claro, tu mente va muy rápido. Y yo pensaba, no puede ser. Entonces, las primeras 24 horas lloré mucho. Sí que es verdad que al día siguiente fue automático, activé un chip en mí, activé mi resiliencia. Y dije, bueno, pues a ver, esto es lo que hay, vamos a lucharlo, vamos a aceptar esta enfermedad y vamos a ver qué tiene la vida para mí, ¿no? Entonces ahí es donde yo, pues bueno, empiezo un camino de curación con la ayuda de mi reumatólogo y de mi psiconeuroinmunólogo. Es muy importante lo que acabas de decir, porque tú te permitiste estar 24 horas triste para vivir ese duelo que significaba Mónica Mercadal moría, entre comillas, hasta la que conocíamos hasta ese momento y cómo tenía que cambiar. Nuria, ¿todo el mundo está capacitado para tener ese chip que ha dicho ella o hay personas que viven en un victimismo en el momento que le diagnostican una enfermedad de estas características? Mira, Mariby, esto es una de las incógnitas que muchas veces no sabemos, ¿no? Porque hay personas que delante de una misma situación hay personas más resilientes, ¿no? Es decir, aquellas personas que son más capaces de asumir aquello que les toca vivir y rápidamente, ¿no? Generan esos mecanismos para tirar adelante. Y otras personas incluso, y no tiene que ver ni con inteligencia, no está relacionado ni con la inteligencia de una persona ni con la capacidad cognitiva, sino es un poco más allá, ¿no? Entonces, hay otras personas que quizás ese proceso de duelo que hablabas, pues les cuesta un poquitín más. En este caso, 24 horas, estamos hablando que es un proceso muy rápido, ¿eh? 24 horas entendemos que cuando tienes una noticia de tal envergadura es como que vamos, sabemos que cuando pasa eso, nuestra mente, que no viene nunca lo positivo, ¿no? Y directamente vamos siempre a pensar lo peor. Fijaros que nuestra peor enemiga en ese primer momento ya es nuestra mente, somos nosotros mismos, ¿eh? Google es el segundo, eso de la razón, Mónica, pero vamos ya siempre a pensar lo peor, ¿no? Y a partir de allí, como ya estamos al final de todo, a lo peor, podemos ir construyendo poquito a poco. Así Bien, es. la vida te cambia y entonces, ¿cuándo empiezas? Con la ayuda de todos estos profesionales que nos has dicho que han compartido contigo el camino, pero tú decides dar un giro totalmente y profesional. Así es. Yo lo que hago automáticamente cuando me diagnostican artritis reumatoide es, me digo a mí misma, vamos a parar, porque yo venía de una profesión, música, viajes, siempre estresada, en el estudio de grabación, era como una vida un poco demasiado caótica. Y entonces dije, vamos a parar, porque ahora me voy a dedicar un año entero, me lo podía permitir, también tengo que decirlo, y voy a dedicarme un año entero a escuchar mi cuerpo, a escuchar qué me tiene que decir, a observar ese dolor, a seguir a mi psiconeuroinmunólogo, también con las directrices de mi reumatólogo, pero necesitaba dedicarme tiempo a mí. Entonces, en ese año que yo me tomé de paréntesis, aprendí a cuidarme. Lo primero de todo, antes de empezar a estudiar naturopatía y reinventarme, lo que aprendí es a cuidarme. Y esos brotes, porque claro, el diagnóstico fue un día, pero luego estuve un año con brotes muy largos, sobre todo nocturnos, que me dejaban muy cansada, muy enérgica. Entonces, porque la artritis reumatoide es eso, ¿no? Son brotes de dolor que tienes que ir aguantando, que además no sabes qué día van a aparecer. Es como tanto caótica esta enfermedad, pero en ese año yo lo que hice fue escucharme, sobre todo seguir a mi psiconeuroinmunólogo, aprender a alimentarme, aprender a tener una vida saludable, aprender a gestionar las emociones, sobre todo cuando venía un brote de dolor, escuchar ese dolor y ver qué me tenía que decir, ¿no? Porque tanto llorar al final, yo coincidía también que quizás tenía conflictos no resueltos del pasado y el hecho de afrontar esta enfermedad y aprender a exteriorizar todo el dolor me ayudó también en cierta manera a sanar cosas que tenía un poquito quizás bloqueadas o enquistadas en mi interior. Empezó un viaje con la enfermedad maravilloso. Al principio doloroso, pero en el final fue un regalo porque me enseñó a conectar con mi esencia. O sea, yo siempre lo he dicho, o sea, bajar a las profundidades de la artritis reumatoide ha sido un momento, un regalo único para conocerme mejor, para abrazarme ante la adversidad, para
reconocer mi vulnerabilidad y aprender a pedir ayuda. Es muy importante esto de aprender a pedir ayuda. Yo tenía ego, ¿no? Yo tenía un poquito de ego. Siempre quizás a veces vamos con no un disfraz, pero hasta que no llega la enfermedad y te pone delante de ti y de tu ego y te dice, a ver, vamos a hacer un toque de realidad aquí. Pienso que todas las cosas que me han pasado después de la enfermedad han sido muy bonitas, pero sobre todo porque me han hecho reencontrarme conmigo misma. Entonces yo ahora, cuando veo a alguien que sufre, tengo la capacidad de entenderle mejor, porque yo ya estaba en esa posición. Entonces eso es una de las cosas más bonitas, poder ayudar a otras personas, ¿no? Porque te pones en su lugar. Sí, porque delante de una noticia así, qué vulnerables, ¿no? Y qué pequeñitos nos hacemos en ese momento. Cuando tenemos salud, que a veces pues, le damos muy poca importancia porque parece que es lo que nos toca, ¿no? Tener salud, y no pensamos en que en un momento, cualquier día, en un segundo, eso puede desaparecer. Entonces nos hacemos pequeñitos y toda aquella fuerza que teníamos pues desaparece, ¿no? Y cómo podemos ir cogiendo esas estrategias, herramientas para decir, venga, va. Primero supongo que también es aceptarlo, ¿no, Mónica? Aceptar eso, porque siempre estamos intentando buscar un porqué, ¿no? ¿Por qué me ha pasado? ¿Por qué a mí? ¿No? Estas típicas preguntas que aunque no queramos, ¿no? Sabemos que a veces es azar, ¿no? Es la situación, lo que nos toca vivir, pero siempre estamos buscando esa razón, ¿no? Esa explicación a las cosas. Yo lo tuve, este momento, hubo un momento de victimismo porque me ha pasado ahora, soy muy joven, pero luego pensé, qué egoísta, ¿no? Pues oye, ¿te ha pasado? ¿Por qué te ha pasado? Vamos a aceptarlo, vamos a tomarlo de la manera más positiva posible y vamos a seguir adelante, que seguro que algo bueno encontraremos en el camino, a pesar del dolor físico, que lo hubo y mucho, pero claro, luego te das cuenta que el regalo ha sido tan bonito y desde entonces, pues ahora, por ejemplo, lo bonito de esta historia es que desde hace 3 años yo no he vuelto a tener ningún dolor. La enfermedad se fue, entré en remisión y la artritis se catalogó como, tiene un nombre, es artritis idiopática, no. Es un tipo de artritis que tal cual viene, desaparece, ¿vale? Y entonces ahora está en remisión. Y yo creo que una parte de que esta artritis esté en remisión, por supuesto la tiene mi psiconeuroinmunólogo, que me guió muy bien, Chevy Verdaguer, en todo momento, y mi reumatólogo, pero yo creo que un 50% me lo debo a mí, por esa actitud, esa resiliencia de venga, vamos a cuidarnos, vamos a ver de qué manera puedo hacer para aminorar el dolor y la inflamación. Empecé a estudiar, empecé a investigar, qué alimentos me iban bien, qué hábitos me bajaban la inflamación. Entonces, yo creo que un 50% de esta remisión, además, cuando lo digo, se me llena la boca de orgullo porque yo iba a buscar esta remisión y mi cuerpo respondió muy bien. Claro, en este cambio, los hábitos, los vicios, los malos vicios, el hecho de decir a lo mejor te gusta un alimento y aquel alimento está prohibido y tienes que renunciar a él, pero claro, la renuncia es positiva cuando ves el resultado, ¿no? También, Mónica. ¿A qué tipo de alimentos y sobre todo cómo cambió? ¿Cómo planteaste tu vida a partir de ese momento a nivel alimentario? Mira, a nivel alimentario lo que hice desde el primer momento fue despojarme de todo aquello que estaba procesado, que tenía un aditivo, un colorante y un conservante. Los 2 primeros años fui muy estricta, tengo que decirlo. Ahora pues estoy más relajada porque ya me encuentro muy bien y no quiero ponerme presión porque la presión es inútil, ¿no? Pero sí que es cierto que al principio quise una alimentación antiinflamatoria, antioxidante, probiótica y baja en hidratos. Esto es lo que yo quería. Antiinflamatoria porque no quería ni aditivos, ni colorantes, ni conservantes que ensuciaran el alimento. Lo quería fresco, del mar a la mesa, del campo a la mesa y de la huerta a la mesa. Más mercado que supermercado. Esta era mi frase. Luego antioxidante, porque yo sabía que una enfermedad inflamatoria lo que hace es que te necesitas de más antioxidantes porque te inflamas más que cualquier otra persona. Entonces, para mí mis aliados eran las frutas y las verduras crudas, también cocinadas, pero un 50% para que yo aportara esa dosis de antioxidantes lo necesitaba crudo. Frutas y verduras, zumos, ensaladas, fruta fresca. Luego probiótica, porque
gracias a Txell Verdaguer, entendí que mi microbiota intestinal, que estaba muy afectada en aquel momento, descubrimos que había una candidiasis, había una permeabilidad intestinal, habían parásitos, había el helicobacter. La microbiota era esencial repararla. Entonces, que pusimos el foco en los alimentos fermentados, en los probióticos. Después, baja en hidratos porque también descubrimos que a veces las autoinmunes no vienen solas y descubrimos que había un síndrome de Sjögren, que es sequedad de las mucosas, y también hipoglucemia reactiva. Es decir, que el azúcar bajaba bastante en picado. Entonces ahí quité los hidratos, cosas, pues el pan, la pasta, cosas que para mí llevaban mucha glucemia, y me quedé con una alimentación muy sencilla, muy minimalista, muy nutritiva, pero sin excesos. Y sobre todo libre de algo que viniera en un pote, en una bolsa, o que hubiera cambiado el color original o la textura de la tierra. Lo más minimalista posible. Todo esto también afecta a tu familia, ¿no? Porque o hacías dos tipos de comida. ¿Cómo lo gestionaste en casa? Al principio, yo vivo con mi marido y con su hijo. Al principio, el nene es adolescente, entonces él no quiso entrar en esta movida porque, claro, el niño tiene otro tipo de alimentación. Cuando se haga mayor ya lo entenderá, pero yo creo que ahora no. Ya vendrá. Sin embargo, mi marido no tuvo ningún problema ni ningún reparo en seguirme. Yo no le forcé ni le obligué. Yo le dije, mira, yo voy a comer así, me siento mejor, cocinaré los dos tipos de comida. Y él, con el tiempo, yo creo que pasaron 6, 8 meses, que me vio que me iba sentando tan bien y fue viniendo a mi camino. Y bueno, ya él es fan de sus zumos verdes, de sus ensaladas, sabe perfectamente el ayuno, cómo tiene que hacerlo. Y a día de hoy, claro, él hace poquito que se ha hecho un trasplante de riñón y el urólogo le dijo, José, has llegado al trasplante excelente, o sea, de forma física excelente y después de salud excelente. Te has cuidado mucho para prepararte para este trasplante, que hay gente que luego la parte postoperatoria la pasa fatal, pues está estupendo. Entonces yo creo que estos 2 años que se ha cuidado tanto, el cuerpo también lo ha agradecido. O sea, y él continúa, me sigue. Hablabas de que haces un ayuno. ¿Qué tipo de ayuno realizas? Yo hago el ayuno nocturno. Es decir, a mí me gusta, este es uno de los hábitos que yo aprendí, a mí me sienta muy bien cenar a las 7 de la tarde, 7:30, y no desayunar hasta las 9. Se llama ayuno nocturno y me ayuda muchísimo en el insomnio. Yo tengo insomnio porque... Bienvenida, que ahora hablaremos con doctora Nuria Roure. Desde que me diagnosticaron artritis, pues una de las cosas que así se me quedó un poquito es el insomnio. Y entonces no es que tenga un insomnio a mitad de la noche, pero sí me voy a dormir con la mente muy activa. Entonces, a coger el sueño es lo que ¿Te cuesta? Me cuesta más, exactamente. Entonces, descubrí que cenando a las 7:30, lo más tardar, me iba muy bien y dormía mejor. Entonces, el ayuno es... Y mi marido también me sigue con el ayuno, o sea que somos fans del ayuno. Y luego estoy más deshinchada, tengo menos inflamación, me levanto con mucha energía. El ayuno, desde que lo descubrí, me va bien en muchos aspectos. Mira, teníamos la pregunta de cómo duermes hacia el final del podcast, pero ya que lo has sacado tú, Nuria, ¿cómo puede ayudar el hacer este ayuno y sobre todo el no tener esa carga ni mental ni en nuestro cuerpo ni en el estómago? Sí, ya lo habíamos comentado alguna vez, ¿no? El hecho de dejar al menos 1 hora, 1 hora y media, desde que cenamos hasta que nos vamos a la cama, para que esos alimentos pues, puedan hacer bien el proceso de digestión. Además, por la noche tenemos que pensar de comer alimento más suave, ¿no? Sin cargarnos mucho, porque vamos hacia un proceso que es el de dormir, que aunque tiene mucho gasto metabólico, porque está trabajando mucho, pero no necesita de mucho alimento energético, porque vamos hacia un proceso de relajación y de descanso, ¿no? Entonces, en este caso, Mónica hace muy bien en cenar poquito y además pues dejando este tiempo antes de acostarse. Mónica, ¿cuándo empiezas en redes sociales a divulgar, a convertirte en divulgadora y sobre todo ayudar a otras personas que tienen problemas muy parecidos a los tuyos? No necesariamente una artritis, que pueden tener muchos otros problemas de salud.
Pues aproximadamente un año después de ese diagnóstico que me dieron, que yo ya veía que me empezaba a encontrar un poquito mejor, porque ya el dolor iba bajando al cabo de un año o así, es cuando yo abro Mon Wellness, que se llamaba Mon Wellness al principio, y empiezo a contar un poco mi historia. Entonces, a medida que yo iba aprendiendo de alimentación, de hábitos saludables, de plantas, porque las plantas también me ayudaban mucho, las infusiones, todo lo que yo iba aprendiendo lo iba contando en ese canal que yo había abierto, Mon Wellness, a modo de experiencia personal. Sin embargo, luego comencé a estudiar naturopatía y ya pues fue cambiando la experiencia personal a más de recomendar, de hablar un poquito de todo. Y la verdad es que lo mejor de las redes sociales o lo mejor de mi ventana al mundo, que fue Mon Wellness, fue la posibilidad de acercarme a gente, sobre todo a muchas mujeres que sufrían artritis reumatoide o fibromialgia o artrosis o problemas musculoesqueléticos, porque son mujeres que se veían un poco reflejadas en mí y que querían saber sobre esa alimentación, esos hábitos, qué me había ayudado. Claro, yo a medida que iba escribiendo, iba viendo que la enfermedad se iba alejando, iba entrando en remisión. Yo les decía, por supuesto, a todas las mujeres que no todo el mundo es igual. Habrá muchas artritis reumatoides que no tendrán el mismo resultado, desgraciadamente, porque hay enfermedades que durarán muchos años, pero la importancia de cuidarse. O sea, yo les ponía el foco en, sea cual sea tu tratamiento, aunque sea metotrexate o un inmunosupresor o un biológico, si te cuidas, si comes bien, si tienes buenos hábitos, esa artritis va a responder mejor. Entonces, las orientaba y las enseñaba un poco en torno, pues eso, a los hábitos saludables, a cenar poco y pronto, a hacerse sus paseos, que todas salieran 45 minutos cada día a caminar, que tuvieran el esqueleto un poquito en marcha, les daba hábitos y eso les encantaba porque la verdad es compatible tener tu tratamiento convencional alopático y cuidarte. Eso es muy compatible. Sí, Mónica, pero cuando hablábamos ya al inicio de lo difícil que es implementar hábitos, pues sobre todo ahora hablabas del andar, ¿no? Lo importante que es y es una de las cosas que yo siempre también recomiendo mucho, el andar 40 minutos, 50 cada día. Claro, si ya cuesta en personas que se sienten bien, se encuentran bien, pienso, ostras, ¿cómo les debe costar a estas personas que tienen dolores físicos, que quizás no han descansado bien por la noche porque tienen ese dolor, ¿no? Y no están descansando bien? ¿Qué fuerza de voluntad tienen que tener, doble fuerza, para levantarse por la mañana y hacer esos paseos? Pero claro, es que es un círculo, ¿no? Que es un pez que se muerde la cola, porque si no salimos a andar y no lo hacemos, entonces no nos encontramos mejor. Si no nos encontramos mejor, pues no descansamos tan bien, ¿no? Y el dolor tampoco remite al final. Cada pequeño paso es un logro en esta enfermedad. O sea, yo recuerdo que al principio, que no me podía ni mover de la cama, al principio salía 10 minutos. Yo me acuerdo que mi perrito era el que me obligaba a hacer esos 10 minutos, la vuelta a la manzana y empezar a mover. Eso al principio de todo. Entonces, para mí esos 10 minutos eran un regalo. Y a partir de ahí, que yo me fui encontrando un poco mejor, fui observando mi cuerpo y viendo los límites, hasta dónde podía llegar. También es cierto que yo a muchas mujeres les digo, bueno, si no puedes bajar o no puedes caminar, tú te pones en el comedor tu esterilla de yoga. Por ejemplo, hay un tipo de yoga que es el yoga terapéutico, que es perfecto para personas con fibromialgia, con dolor, con contracturas. Es un yoga muy suave. Entonces yo a todas las personas que me escribían les recomendaba el yoga terapéutico. Venga, en el comedor, que además es gratuito, y gracias a Dios, gracias al canal de YouTube, tenemos ofertas muy económicas de tipos de yoga, que no hace falta que vayamos a un centro o que paguemos mucho dinero por una clase. Entonces, muchas de ellas empezaban a mover su esqueleto en casa, desde el comedor, y la verdad es que yo las motivaba para que de allí se encontraran un poquito mejor y el siguiente paso ya fuera bajar a la calle. Entonces, bueno, sabemos que esto es cambios son pasitos muy pequeñitos, pero que hay que hacerlos y hay que motivarse para
porque a veces el dolor sí que es verdad, que es que hasta el carácter, Sí. que no quieres ni bajar a la calle porque sientes una amargura, el carácter te cambia cuando hay dolor, es difícil. Uh-huh. ¿Cuándo escribes el libro Los 20 hábitos que pueden cambiar tu vida? Pues esto fue hace 6 meses aproximadamente. Bueno, en realidad cuando nos confinaron, yo tuve muy claro que este confinamiento no tenía que ser algo de, pues lo mismo que la enfermedad. No, tenía que ser creativo e introspectivo. Yo lo que quería era crear, pero también, o sea, aproveché mucho este confinamiento para hacer meditación, para rebuscar un poquito de qué manera yo podía relanzar mi marca. Mom Wellness se fue, o sea, es como que algo tenía que morir para nacer con fuerza. Es cuando creé mi propia marca, Mónica Mercadal, puse una web nueva con el blog, con ya diferentes acciones dentro de un poquito más profesional. Y entonces ahí pensé, vamos a inaugurar esta página web con un ebook. Y era muy bonito para mí pensar, bueno, pues si has estado 3 años hablando de hábitos, qué mejor manera de empezar que hacer tu primer ebook con los 20 hábitos que pueden cambiar tu vida. Y así fue en el confinamiento. Yo creo que en el confinamiento nos ha servido a muchos para hacer este ejercicio. He de decirte que este podcast nació en el confinamiento. ¿Ves? Claro que sí. No, es que yo creo que esta situación tan caótica en la que vivimos, si algo bueno tiene es que muchas personas van a tener que rebuscar en qué reinventarse, en cosas nuevas, en hacer actividades que nunca pensaron que harían. Y es un momento muy creativo, a pesar de ser un momento muy difícil. Uh-huh. Difícil, complicado y que mucha gente aún está en proceso de familias o ellos mismos y en el trabajo, que también quieras que no. Pero al final no deja de ser una manera también de enfrentarte al futuro. Hay personas que una enfermedad es la que se lo hace plantear y a muchas otras ha sido todo esto que nos ha pasado durante el 2020 y espera el 2021, porque hemos empezado y la fiesta continúa, ¿eh? No, la cosa no ha aflojado. Bueno, explícanos, ¿qué es lo que te pregunta la gente cuando conecta contigo? Porque tú hablas de lo importante de la emoción, de cómo tiene que estar de la autoestima, de los hábitos saludables, de la alimentación. Eres muy completa a la hora de expresar y explicar. Claro, y además lo has vivido en primera persona. ¿Qué es lo que te pide la gente y, sobre todo, qué tipo de asesoramiento? Porque hay una cosa que me ha encantado, Mónica, desde el principio, no sé, Nuria, si estás de acuerdo, que en todo momento has hablado que has estado acompañada por profesionales. Cuando hablamos, no porque hablamos de sanar tenemos que buscar otras alternativas, sino que el profesional médico, la ciencia, siempre tiene que estar detrás de todo un proceso de enfermedad. Por supuesto, yo esto lo tenía claro, o sea, tiene que haber alguien que arroje luz y profesionalidad ante un cuadro clínico, ¿no? Ante una enfermedad. Luego, aparte, uno se puede acompañar de su psiconeuroinmunólogo, de algún terapeuta, o que te pueda un poco hacer el camino más fácil, pero sí que es verdad que tiene que haber una parte científica y rigurosa detrás. Entonces a mí la gente, claro, yo formo parte de la otra vertiente, que es un poco la del acompañamiento, sobre todo la de motivar a la gente de que está muy bien seguir el tratamiento, pero si tú te cuidas, si tú tienes una alimentación saludable, unos hábitos, una higiene del sueño y también una gestión psicoemocional, entonces yo voy un poco por esa parte y entonces a mí me contactan sobre todo mujeres, pues eso, que necesitan aprender a comer. O sea, en realidad hay muchas mujeres que lo que necesitan son herramientas para aprender a cuidarse. Nadie les enseñó a cuidarse. Me encuentro con mujeres de 40, 50 y 60 que les cuesta aprender a día de hoy empezar a cuidarse. Entonces, bueno, un poquito mi camino es asesorarlas y acompañarlas en base a mi experiencia y a mis estudios de naturopatía, un poco, pues acompañarlas en este camino, ¿no? Más naturista, pero también más de cuidarse de manera natural, aparte de su tratamiento. Y me contactan por esto, mayormente, y porque también se sienten identificadas conmigo. Y eso es muy bonito. Claro, porque hablamos de hábitos y generalmente nos vienen a la mente pues eso, los hábitos de alimentación, el deporte, ¿no? Hábitos de ejercicio físico, también el dormir, pero después nos falta toda aquella parte más emocional que también es muy importante y a veces nos cuesta mucho también de manejar, ¿no? Y es tan importante porque los estudios realmente demuestran
que depende de cómo nosotros afrontemos la enfermedad, esa enfermedad tiene más probabilidad de curarse, entre comillas, que no. Es decir, depende mucho también nuestra recuperación de nosotros mismos, ¿no? De cómo lo afrontamos. Y eso que decimos, la parte más emocional es la que nos va a decir, sí, venga, Nuria, tira para adelante, sal a caminar, aunque te cueste mucho. Claro, toda esta parte emocional, Mónica, yo creo que también es fundamental, ¿no? Y un acompañamiento diario. Las emociones juegan un papel fundamental en la salud. El campo físico está tan unido al campo emocional porque depende de cómo yo me encuentre, mi salud se verá repercutida o no. Yo tenía muy claro en este proceso mío de la enfermedad de la artritis que mi actitud y la manera en cómo yo me trataba, cómo yo me cuidaba de mí iba a ser básico para que la enfermedad tuviera el final que está teniendo, o sea, para que fuera exitosa, para que el dolor aminorara, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante ese año que yo me tomo al principio como un año para estar conmigo misma, fue en realidad para aprender a gestionar las emociones, aprender a conectar conmigo. Por ejemplo, yo tengo muchas mujeres que no se priorizan, no se dedican tiempo. Están todo el rato pendientes, bueno, de la pareja, de la casa, del trabajo, de los niños, que todo al exterior esté muy bien, pero yo les pregunto, ¿y cuándo te dedicas tiempo a ti? ¿Cuándo conectas contigo? Porque yo pienso que es muy importante conectar con ese centro que te hace conectar contigo, ¿no? Y que te hace volver a ti. Entonces, eso se hace priorizándose, gestionando bien las emociones, el yoga, la meditación, salir a caminar, darte tu baño, regalarte tiempo. En realidad, hablamos de... La gente me dice, no, es que yo no tengo tiempo porque mi tiempo es para mis hijos y mi marido. Yo pienso, pues no puede ser. Uno se tiene que dedicar tiempo. Dedicarse tiempo y no sentirse culpable. Y no sentirse culpable, eso mismo, pero de eso se trata también, de gestionar las emociones. ¿Por qué me tengo que sentir culpable yo por hacer algo, un bien para mí y para mi salud? Si yo sé que esos 20 minutos de lectura o de salir a caminar o de hacerme un baño con sales y aceite esencial de lavanda, para mi mente y mi salud emocional va a ser un regalo. Y para mi salud otro regalo. Entonces yo no puedo sentirme culpable de eso, ni los demás deben de sentirse culpables porque yo me tome media hora al día para mí. Es esencial para la gestión emocional, ¿eh? Yo esto, y veo de verdad cada vez más mujeres que no ponen el foco en ellas, que todo es fuera, que la casa esté perfecta, ¿Y tú? ¿Y tú cuándo vas a cuidar de ti? Eso es fundamental para mí. Volvemos a la música, porque además la estás introduciendo dentro de tu proyecto de Mónica Mercadal. La música ha formado parte de tu vida siempre, hasta ha sido tu profesión. Pero ahora la estás introduciendo con talleres de musicoterapia. Ahora lo que estoy haciendo es retomar, porque esto es un poco lo que acabamos de decir, la música es esencia para mí, es mi vida. Entonces, con la enfermedad se quedó un poquito relegada, pero claro, yo la he hecho mucho de menos. Entonces pienso, a ver, ¿cómo puedo introducirla, pero que ahora se adapte a mi reinvención? Entonces, bueno, he cogido otro tipo de tempo, ya no es tan soul, jazz, R&B, ahora es otro tipo de música un poco más volátil, hay más armónicos, es más relajante. Entonces, bueno, adapto esta música a mi vida y bueno, y ahora pues empezaré cuando se pueda, porque ahora con el COVID no se puede hacer mucha cosa, pero sí que es verdad que la música para mí es terapia. O sea, la música es una herramienta muy poderosa para la mente y para el sistema nervioso, y la música te puede llevar, te puede conducir a según qué estados, ¿no? Entonces pienso que es una herramienta muy poderosa que yo pondré en práctica en breve. Mientras tanto estoy retomando la producción, que esto sí que se puede hacer desde casa, y creando melodías para mis vídeos, para, ¿no?, un poco volverme a envolver de la música. ¿Toda la música que escuchamos en redes sociales, en tu página web, toda es tuya? Ahora, a partir de ahora, sí, ya llevo un tiempo que la voy a hacer. No, bueno, la que sale en Stories, no. En Stories pongo músicas de otros autores, que a mí me encanta esa aplicación, o sea, esa pestañita que tiene Instagram de poder adornar un Story con una música 15 segundos. No, eso ya me gustaría que fuera mío, no, de momento no. Ya, todo llegará, Mónica. Todo llegará, pero mis vídeos de YouTube ya empiezan a tener mi música, así que poco a poco.
Mónica, qué trabajo más bonito que haces. Y realmente yo creo que unas cosas importantes, ya me dirás, Mónica y Mariví, tú también, de cuando estamos en redes sociales y tenemos seguidoras, es el poder ayudar a otras personas, ¿no? El poder saber que tú sabes algo, tienes algo ahí, una experiencia, un conocimiento, que gracias a ello puedes estar influyendo a personas que a lo mejor están lejos físicamente, ¿no? Pero que después ves que les has ayudado y aquellos mensajes que te envían, ¿no? de gracias, de gratitud, eso yo creo que nos llena muchísimo y es una de las cosas muy buenas que tenemos que agradecer realmente a todas esas redes sociales que nos unen tanto, ¿no? El mayor regalo que me ha dado mi red social es la respuesta de la gente. O sea, esos mensajes de gracias, me he leído tu ebook y de verdad que me lo he imprimido y todo, me lo he impreso porque lo tengo como una pequeña Biblia que me voy leyendo. O sea, hay mensajes verdaderamente que son tan bonitos y te das cuenta de lo mucho que has llegado al corazón de esa persona. Y esa persona te lo hace saber y te lo agradece. Y ese es el mejor regalo que alguien que inspira o que motiva puede recibir. De verdad, las palabras de los seguidores son un bálsamo. Y doy las gracias desde aquí públicamente a todas las personas que me siguen y que me hacen saber que mi labor tiene un sentido. Qué bonito porque además tiene ese sentido. Tanto es así que has dado un paso más junto a Marta Vergés y habéis creado también la cuenta M de Menopausia. Que mira, somos como primas hermanas, con B de salud, o sea que M de menopausia. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, este proyecto nace porque Marta y yo, que hace 1 año y medio así que nos conocimos, las dos somos como, bueno, un poco torbellinos, un poco torbellinos. Somos las dos un huracán en potencia al cuadrado cuando nos juntamos. Y entonces ella estaba ya menopáusica y yo premenopáusica. Y un día dijimos, oye, a ver, estaría tan interesante hacer un curso de menopausia. Y entonces a partir de ahí empezamos a hablar y nació en nosotras esa semillita de qué bonito sería poder acompañar a la mujer menopáusica, porque nos dimos cuenta de que hay poca información, de que hay mucho tabú y muchos estigmas creados y la mujer menopáusica no lo vive con liberación. Hay muchas mujeres que se creen que a partir de los 50 la sexualidad se acaba, la belleza se acaba, la energía se acaba, y no es así. Esos son pensamientos que nos han traspasado nuestras generaciones y que hoy en día es ya momento de que cambiemos. Entonces, Marta y yo pensamos, ¿qué tal si hacemos algo que sea fresco, que no desde la vertiente más profesional, porque ella es dietista, yo soy naturópata, pero sí podemos acompañar y volver esa imagen que tenemos todos de la menopausia, volverla más brillante, más, no sabría cómo decirte, más fresca? En este podcast lo hemos hablado muchas veces. Estaremos en menopausia más años que fértil. Claro. Por la esperanza de vida que tenemos ahora mismo las mujeres, ¿no? Por cierto, Nuria, que tú ya te has estrenado. Tú has sido una de las invitadas en los vídeos en directo de Instagram precisamente con Marta hace unos días. Te podíamos ver hablando del sueño y menopausia. Sí, pues estuvo muy bien, lo hicimos el primer directo, yo agradecí mucho, fue la primera invitada y realmente fue una charla muy interesante y hubo muchas preguntas, ¿eh? Eso quiere decir que realmente hay mucha desinformación y había muchas preguntas de mujeres que, bueno, querían saber cómo poder dormir mejor en esa época porque, mira, revisando para el directo estuve mirando un poco la prevalencia. Y una cosa que me sorprendió bastante es que antes de la menopausia ya, cuando estás antes de empezar la menopausia, ya empezamos a tener algunos síntomas de mal dormir, de insomnio, entre un 30 y un 45% de las mujeres. Y en la posmenopausia, y mira, Mariví, si aumenta la prevalencia de trastorno del sueño en la mujer, que llega hasta el 60%. Es decir, más de la mitad de las mujeres en menopausia sufren alguna alteración del sueño en esa época. Y claro, es tan importante el dormir y tienen tan poca información que, bueno, fue una avalancha de preguntas. Qué suerte que estaba Marta allí dirigiendo las preguntas, pero la verdad que fue muy bonito y creo que di mucha información que puede ayudar. Me ha encantado que tú dices, desde el punto de vista de hay tanta desinformación, pero a la vez hay tanto interés, porque si hay preguntas
Es que realmente la gente busca y sobre todo, una de las cosas que nosotras, tanto Nuria como yo, a la hora de poner en marcha este podcast, queríamos que hubiera gente que sepa divulgar todo aquello que puede ayudar a otras personas, ¿no? Nosotras estamos muy enfocadas en femenino, pero que está abierto a todo el mundo, que siempre es interesante que todo el mundo sepa un poquito de todo, ¿no? Claro, hablamos de desinformación y dices, bueno, pues quizás ahora es cuando más información tenemos, ¿no? Pero a veces la avalancha de información nos llega a una desinformación porque realmente ya no sabes. Has de saber aquello que decimos, el grado de la palla, ¿eh? Hay mucha información, pero hay que saber también las fuentes, hay que ir a una fuente veraz, que detrás tenga una base científica, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Realmente se tiene que saber dónde vas a buscar, al igual que cuando lees una noticia, pues que quieres saber quién, esa noticia de dónde ha salido, pues a partir de ahí lo mismo pasa con todos estos tipos de temas. Por eso nosotras, desde MD Menopausia, lo que queríamos y lo que teníamos muy claro desde el principio es traer profesionales de la salud para hacer directos. Entonces, tenemos 2 directos al mes de momento, pero tengo que decir que la acogida ha sido tan buena porque en realidad ellas están sedientas de saber qué pasa con la menopausia, qué nos puede ayudar, el sueño, la osteoporosis, las sudoraciones nocturnas. Hay un abanico tan amplio para hablar y mi comunidad, nuestra comunidad de menopausia es muy pequeñita, apenas llegamos a los 1000 seguidores, pero te puedo asegurar que las 1000 seguidoras están deseosas de saber y de encontrar aquello que les pueda aliviar. Entonces, Marta y yo estamos entusiasmadas, sabemos que esto es un camino de largo recorrido, que estamos empezando muy despacito, progresivamente, pero que con nuestros directos podemos ayudar a muchas mujeres a arrojar luz en aquellos síntomas más complejos que algunas de ellas están teniendo. Y sobre todo que hay que quitarle hierro al asunto y hay que hablarlo con normalidad. Y ahora me ha venido a la mente una compañera mía periodista que tiene un gabinete de comunicación y que está ahora mismo en proceso de menopausia, y ella me decía que estaba en medio de una reunión y que un día pues le subió un sofoco muy grande, y entonces ella notaba cómo se estaba poniendo muy, muy, muy roja y empezaba a sudar, y dice, a ver, tengo 2 opciones, o pasarlo yo mal y que me estén mirando como diciendo qué le está pasando a esta mujer, o decir, oye, mira, que me está pasando esto. En el momento que ella lo dijo en voz alta, bajó la tensión de la situación y de incomodidad por parte de ella, y dice, oye, que ahora ya lo digo siempre, oye, que me puede pasar esto, que no pasa nada, porque hasta tu interlocutor lo puede pasar mal, decir, uy, ¿qué le está pasando a esta persona, no? Ella liberó una emoción bloqueada y lo que hizo fue liberarla, soltarla al exterior. Cuando la exteriorizas, hay de repente una paz y una liberación que incluso hasta el sofoco se pasa mejor, claro, pero claro, es que yo creo que con esto estará de acuerdo conmigo Nuria Roura, en que las emociones, depende de cómo las gestionamos, nos ayudan también a que se apacigüe y se calme todo, ¿no? Entonces, la actitud en la menopausia es fundamental también. Mónica, que estamos contentísimas de que hoy hayas aceptado nuestra invitación. Mónica, ella es naturópata y coach de vida saludable, y además con Marta Vergés tienen el proyecto tan bonito de M de Menopausia. Tenemos pendiente, que lo hablábamos con Marta y contigo, de hacer un podcast a 4. Más difícil todavía. Será un placer. Además, Marta y yo juntas no paramos de hablar. Uy, pues acabas de preguntar. Pues esto puede ser. Puede ser un podcast de 2 horas, a ver qué tal. Ese día intentaremos tener tiempo para no tener que acortar. Marta, ha sido un placer. Estamos muy contentas y celebrando que te encuentres tan bien, que hayas conseguido tu objetivo, que te hayas reinventado a partir de los 40, que todo es posible si uno quiere. Ese pequeño duelo que viviste durante 24 horas, que sea el ejemplo para muchas personas que pasan situaciones complicadas y difíciles, y que de todo se sale, desgraciadamente, menos de la muerte. Esto siempre lo dice mi madre. O sea, que como todo le podemos dar la vuelta y podemos conseguir una parte positiva, pues, Nuria, psicológicamente esto también es una parte muy positiva, ¿no? Tanto y tanto, es lo que decimos, es casi el 50%, ¿no?, del éxito. Muchas gracias, Mónica, por un placer. habernos acompañado y, bueno, mucha salud. Un placer, ha sido un placer estar aquí con vosotras y os mando un beso enorme y un abrazo a toda la audiencia. Hasta aquí el episodio de hoy.
¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.